¿Por qué otros prosperan espiritualmente y tú sigues sintiendo que estás dando vueltas en el mismo desierto? ¿Has visto personas que, aunque enfrentan pruebas duras, mantienen una paz y una provisión que no puedes explicar? ¿Alguna vez has sentido como si Dios bendijera a todos, menos a ti? Y si te dijera que no es casualidad, no es suerte, ni tampoco favoritismo divino. Y si te dijera que hay una forma de vivir, una postura del corazón, que activa la atención del cielo sobre ti, una manera de caminar que mueve el corazón de Dios, que atrae su mirada, su favor, su provisión y su propósito. No hablo de fórmulas mágicas ni de rituales vacíos. Hablo de una actitud interna que transforma todo tu exterior. Hoy vas a descubrir que la bendición no es algo que se persigue, es algo que te persigue cuando caminas en la dirección correcta. Dios quiere hablarte hoy. No llegaste a este momento por accidente. Tú entraste en este video buscando señales, y Él te responde con esta: la verdadera bendición no depende de cuánto oras ni cuántas veces vas a la iglesia, sino de cuán alineado está tu corazón con su voluntad. No importa cuántos años lleves sintiéndote estancado, en el reino los que tienen hambre reciben pan del cielo, y tú tienes hambre, y Dios hoy te quiere saciar. Tal vez creciste escuchando que Dios bendice a los que se portan bien, pero nunca entendiste qué significa eso. Ser bueno, no fallar, cumplir normas. No, eso no es lo que Dios llama agradarle. El cielo se conmueve por corazones postrados, por decisiones humildes, por actos de obediencia cuando nadie te ve. Y en esta intimidad es donde se libera su bendición. El Salmo 1 no habla de riqueza, habla de estabilidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dice que tendrás todo lo que deseas, dice que lo que hagas prosperará. Porque cuando tu corazón agrada al Padre, Él bendice tus pasos, aunque andes por valles oscuros. Ahora escúchame bien. Este mensaje no es para los que quieren más cosas. Este mensaje es para los que quieren más de Dios, para los que han estado clamando: Señor, muéstrame qué debo cambiar. Padre, háblame claro. Espíritu Santo, revélame el camino que te agrada. Este mensaje es una respuesta a esa oración. Hoy vas a descubrir 9 actitudes que el corazón de Dios no puede ignorar. 9 posturas del alma que, cuando las haces parte de tu vida, desatan un fluir divino. Te estoy hablando de un patrón espiritual que ha estado en la palabra desde el principio, pero que muchos han pasado por alto. Y tú no puedes darte ese lujo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Espíritu de Dios quiere revelarte no solo qué hace caer la bendición, sino quién se convierte en recipiente de ella. Él no quiere que sigas frustrado buscando resultados sin transformación. Quiere enseñarte a vivir de tal manera que el cielo diga sobre ti: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que ahora, abre tu espíritu, silencia la voz del ruido externo y presta atención a esta verdad. La bendición no está en el destino, está en el carácter. No es algo que Dios lanza al azar, es algo que Él deposita en los que caminan con Él. Y si aún te preguntas si este mensaje es para ti, escúchame con atención. Si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, frustrado por no ver frutos, agotado por sembrar sin cosechar, entonces sí, este mensaje es para ti. Porque el Padre te está diciendo: vuelve a mi camino, camina con mi corazón, y verás lo que es vivir bajo mi bendición. La bendición no es un producto, es una consecuencia. No se trata de perseguirla, sino de convertirse en alguien que la atrae por cómo camina, por cómo habla, por cómo piensa, por cómo responde al Padre. No es magia,
es carácter, y ese carácter no nace en la comodidad, se forma en la obediencia, en el quebranto y en la intimidad. Dios no bendice cualquier actitud. Él examina los corazones. Eso lo revela 1 Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La bendición no cae sobre el talento, cae sobre el carácter escondido. La unción no viene porque tú eres visible, viene porque tú eres sensible a su voz. Y aquí está la primera actitud que agrada al corazón de Dios y que activa su bendición: la humildad voluntaria. No la que surge cuando no te queda opción, sino la que decides cuando podrías haber peleado por ti mismo, pero eliges ceder por amor al Señor. Es esa humildad que vemos en Filipenses 2:5-7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Puedes imaginar eso? El mismo Dios, dejando su trono, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Esa actitud de rebajarse voluntariamente es la que Dios exalta. Por eso, el versículo siguiente dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Notas la conexión? Humildad primero, exaltación después. Ese es el orden divino. El mundo te dice, exáltate, hazte ver, lucha por ti. Pero el reino dice, humíllate ante el Señor y Él te exaltará a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. Cuando eliges callar en vez de justificarte, cuando sirves sin esperar reconocimiento, cuando prefieres la obediencia aunque signifique perder una oportunidad, tú estás diciéndole a Dios: tu opinión me importa más que la mía, tu gloria más que mi nombre. Y esa actitud, escucha bien esto, sacude los cielos. En hebreo, la palabra para humildad es anava, que implica más que ser manso. Significa reconocer nuestra posición real delante de Dios. No se trata de despreciarte, sino de no usurpar un lugar que no te corresponde. Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la tierra, Números 12:3, y sin embargo lideró un pueblo entero. La humildad no es debilidad, es poder bajo control, es autoridad alineada con sumisión. Y es aquí donde el secreto comienza a revelarse. Dios no bendice la apariencia, Dios bendice la verdad. La humildad revela quién eres en lo profundo, porque solo el que se ve necesitado se acerca con hambre al pan de vida. Solo el que reconoce su bancarrota espiritual puede recibir el reino. Mateo 5:3. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora escucha esto: no es que el reino será de ellos, es que ya lo es. El cielo responde cuando encuentra un corazón quebrantado. No tienes que esperar 10 años. Si hoy decides humillarte ante Él, si hoy te postras no solo con las rodillas, sino con las decisiones, la bendición empieza a seguirte. Porque Dios no puede resistir a alguien que viene sin máscaras. No se resiste a un corazón que dice: Señor, sin ti no puedo ni levantarme. David entendió esto cuando dijo en Salmos 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el tipo de corazón que hace temblar el infierno y atrae el favor del cielo. Un corazón que no viene a exigir, sino a rendirse. Uno que no presume tener derecho, sino que reconoce que todo es gracia. Ahora mírame a los ojos del Espíritu. ¿Estás dispuesto a dejar el orgullo, aunque te haya servido como escudo? ¿Estás listo para bajarte del trono y poner a Cristo en su lugar? Porque esa será la puerta de entrada a una vida donde la bendición no se mendiga, te persigue. Cuando Jesús dijo en Mateo 23:12,
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hablaba solo de juicio, hablaba de cómo funciona el reino. Lo que el mundo eleva, Dios lo abate. Lo que el mundo desecha, Dios lo levanta. Esa es la inversión gloriosa de los valores eternos. Y ahora viene lo más profundo. Cuando tú eliges la humildad, estás reflejando el corazón de Cristo, y el Padre bendice todo lo que se parece a su Hijo. Lo reconoce, lo abraza, lo respalda. Tal vez nadie te vio cuando perdiste por obedecer a Dios. Tal vez nadie te aplaudió cuando decidiste servir en silencio, pero el cielo te estaba observando, y el cielo recompensa lo que se hace con corazón humilde. Chesed, la misericordia, fiel de Dios en Oseas 2:19, es reservada para los que reconocen su necesidad, no su mérito. Para los que se inclinan, no los que se levantan por su fuerza. Y si tú hoy eliges ese camino, la bendición está en camino. Tú no necesitas rogarle a Dios por más cosas. Necesitas rendirte más profundamente, porque la rendición verdadera es el imán de la gloria. Y cuando su gloria se posa sobre tu vida, nada ni nadie puede detener lo que Él ha determinado bendecir. Hay una actitud que, después de la humildad, define tu dirección espiritual más que cualquier otro hábito religioso. Y es esta, la obediencia radical, no la que selecciona mandatos convenientes, ni la que se acomoda al contexto. Estoy hablando de esa obediencia que no negocia, que no espera condiciones perfectas, que no pide explicaciones a Dios antes de decir sí. Esa obediencia que dice: habla, Señor, que tu siervo oye, aun cuando no entiende lo que viene después. Porque escucha esto, Dios no bendice a los informados, bendice a los obedientes. No importa cuánto sepas de la Biblia, si no caminas conforme a ella. No se trata de conocimiento acumulado, sino de pasos ejecutados en fe. El cielo no se abre sobre los sabios en teoría, sino sobre los hijos que hacen lo que el Padre les dice, aun si tiemblan al hacerlo. En griego, la palabra usada para obedecer en muchos pasajes del Nuevo Testamento es upakouo, que literalmente significa escuchar debajo. Es la imagen de alguien que se agacha para oír una orden, no desde la altura de su opinión, sino desde la reverencia. Es alguien que reconoce la autoridad del que habla y se pone en posición de cumplirla, aunque su lógica no lo entienda. Esa es la obediencia que Dios honra. Piensa en Abraham. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en Génesis 22, no le dio un mapa, no le ofreció una razón, no le aseguró un reemplazo, solo le dio una orden. Y Abraham se levantó temprano, no para argumentar, no para retrasarlo, para obedecer. Y esa obediencia estremeció el cielo al punto de que el ángel de Jehová tuvo que gritar desde lo alto: «¡Detente!», porque el acto de obediencia abrió una dimensión de provisión que antes no existía. Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Entiendes lo que eso significa? Que hay nombres de Dios que solo se revelan cuando tú obedeces sin ver. Hay aspectos de su carácter que no conocerás desde la comodidad, sino desde la entrega total. Dios no le mostró a Abraham al proveedor hasta que él no estuvo dispuesto a perder lo más valioso. ¿Y cuántas bendiciones no vemos simplemente porque obedecemos a medias? El mundo te enseña a calcular, a proteger tu zona de seguridad. Pero en Gálatas 5:7, el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? No era que no supieran, era que habían dejado que otras voces ocuparan el lugar de la voz de Dios. Y tú sabes que eso también te ha pasado. Sabes que hay momentos en los que el Espíritu Santo te dijo claramente qué hacer, pero decidiste esperar una confirmación que, en realidad, era una excusa disfrazada de prudencia. Pero hoy, Dios te llama de vuelta a una obediencia que duele, sí, pero también libera. Una obediencia que, como la de Jesús en Filipenses 2:8,
es hasta la muerte. ¿La muerte de qué? De tu ego, de tu orgullo, de tu necesidad de tener el control. Porque la bendición no cae sobre los controladores, sino sobre los rendidos. En la cultura de hoy, obedecer a Dios parece una locura. La gente llama fanatismo a lo que la Biblia llama fidelidad. Te dirán que pienses por ti mismo, que no seas tan radical, que cuestiones. Pero Romanos 6:16 deja algo claro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿O eres esclavo de la justicia o del pecado? No hay neutralidad. Y aquí es donde la bendición se activa. Cuando decides obedecer, incluso cuando te cuesta, incluso cuando pierdes amigos, incluso cuando cierras puertas que parecen buenas oportunidades, pero sabes que Dios no está ahí. Esa obediencia pesa, pero también desata la aprobación del cielo, desata el respaldo invisible, desata ángeles que trabajan a tu favor, desata paz. Aunque afuera haya tormenta, y no, obedecer no siempre se siente bien, no siempre trae aplausos, a veces trae rechazo, pero esa es la obediencia que transforma. Porque si obedeces solo cuando te conviene, no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a tus intereses. El verdadero corazón que agrada a Dios es el que dice, aunque me cueste todo, te seguiré. Mira a Noé, 120 años, construyendo un arca sin haber visto una gota de lluvia. Tú crees que no lo llamaron loco, pero Hebreos 11:7 dice que, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa actitud, temor reverente y obediencia sin evidencia visible, fue la clave de su bendición y la salvación de su familia. Y ahora te pregunto con todo el amor, pero también con toda la verdad. ¿Qué arca te pidió Dios que construyeras y abandonaste porque no veías resultados? ¿Qué instrucción te dio el Espíritu que postergaste porque parecía irracional? Hoy el Padre te dice, vuelve a obedecer, vuelve a mi camino, y verás que mi bendición nunca estuvo lejos. Estuvo esperando tu sí. No necesitas más señales, ya tienes su voz. No necesitas más afirmaciones, tienes su palabra. Solo necesitas moverte, porque cada paso de obediencia te lleva más cerca del diseño original de Dios para ti. Y ese diseño viene con provisión, protección, propósito y plenitud. ¿Quieres bendición verdadera? Entonces no preguntes más por qué Dios no me bendice, sino ¿qué fue lo último que Dios me pidió y no hice? Porque la bendición está en el cumplimiento, no en la intención. Y cuando tú caminas conforme a su voluntad, el cielo camina contigo. Muchos oran por bendición, pero viven murmurando. Muchos piden que el cielo se abra, pero viven con los labios cerrados ante el bien que ya han recibido. Lo que tú no celebras se convierte en carga, y lo que no agradeces eventualmente lo perderás. Por eso hoy el Espíritu de Dios quiere grabar esto en tu corazón. La bendición no crece donde hay queja, florece donde hay gratitud. No una gratitud superficial, fingida, basada en circunstancias. No, estoy hablando de una gratitud sólida, que no depende de lo que tienes en las manos, sino de lo que crees en el corazón. Una gratitud que se mantiene encendida incluso cuando todo a tu alrededor se apaga. Una gratitud como la de Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa declaración no viene de una vida cómoda, viene de un alma que ha aprendido a ver con ojos del Espíritu.
que no mide la fidelidad de Dios por los resultados visibles, sino por la verdad eterna de su carácter. Esa es la gratitud que transforma tu atmósfera espiritual. En hebreo, la palabra para dar gracias es todá, y no es solo una expresión verbal. Es una ofrenda de reconocimiento, una postura de entrega, una declaración profética que dice: te doy gracias, no solo por lo que ya hiciste, sino porque sé quién eres y sé lo que aún harás. Y aquí está el secreto. Cuando tú das gracias en el proceso, no por lo que tienes, sino por lo que Dios es, activas una dimensión espiritual de provisión y dirección. Porque la gratitud constante es una declaración de fe. Es decirle al cielo: creo que tú eres bueno, incluso si mi realidad todavía no ha cambiado. Jesús mismo nos dio este modelo. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de levantar a Lázaro, dio gracias. No después, no cuando el milagro ya era visible. Lo hizo antes, porque la gratitud en la boca del Hijo era la llave que abría las puertas del cielo. Y si Cristo vivía así, ¿cómo no vamos a hacerlo tú y yo? Tal vez estás esperando que Dios te dé algo nuevo, pero Dios está esperando que tú agradezcas lo que ya tienes. La bendición no se suelta porque reclamas más, se suelta cuando valoras lo que ya está en tu mano. ¿Recuerdas a los 10 leprosos? Todos fueron sanados, pero solo uno volvió. Solo uno se postró y dio gloria a Dios. Y a ese uno, Jesús le dijo algo que no le dijo a los otros: tu fe te ha salvado. No solo fue sanado, fue salvado, porque la gratitud completa lo que el milagro inició. No permitas que la costumbre te robe la capacidad de asombro. No permitas que la rutina apague tu voz de adoración, porque cuando dejas de agradecer, empiezas a exigir, y cuando vives exigiendo, tu corazón se endurece y ya no puedes ver lo que Dios está haciendo. Gratitud no es decir gracias de vez en cuando, es una actitud interna que transforma cómo ves la vida. Es levantarte cada mañana y decir: gracias, Padre, por otro día para conocerte, por otro aliento, por la oportunidad de obedecer. Incluso si no tienes todas las respuestas, incluso si el dolor sigue presente, porque cada vez que agradeces en el valle, estás diciendo: tú eres suficiente para mí, aunque me falte todo lo demás. En Lucas 17, Jesús muestra que Él no solo responde a la necesidad, sino que observa la respuesta del corazón. Él preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El cielo toma nota de los que vuelven con gratitud, no porque Dios necesite reconocimiento, sino porque el agradecido demuestra que ha entendido quién es Dios realmente. El ingrato vive como víctima, el agradecido vive como hijo. El ingrato ve lo que falta, el agradecido ve lo que ha sido provisto. El ingrato critica el maná, el agradecido reconoce que viene directo del cielo. Y mientras uno murmura por la rutina, el otro camina bajo la nube. Gratitud es lo que transforma una cárcel en lugar de adoración. Pregúntale a Pablo y Silas. En Hechos 16 a medianoche, con las espaldas sangrando y las puertas cerradas, cantaban himnos a Dios. No se quejaban, no exigían, alababan, y entonces vino el terremoto, y entonces las cadenas se rompieron, y entonces se abrió una nueva temporada. No fue la queja lo que cambió el ambiente, fue la gratitud, porque cuando tú adoras en medio del dolor, el cielo dice: ese corazón está listo para cargar más. Y esa es la clave. La gratitud es un contenedor espiritual. Dios no derrama bendición sobre recipientes vacíos de honra. Él busca corazones agradecidos porque sabe que esos corazones no convertirán su favor en ídolo, sino en testimonio.
Y aquí va algo que el Espíritu me sopla para ti ahora mismo. Si has estado esperando que Dios cambie tu realidad, cambia primero tu reacción. Cambia tu lenguaje. Cambia tu enfoque. Empieza a dar gracias como si ya lo tuvieras. Empieza a adorar como si la respuesta hubiera llegado, porque eso, precisamente eso, es fe. Hebreos 13:15 lo dice claro. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La gratitud es fruto, no de las circunstancias, sino del conocimiento de quién es tu Dios. Y si tú hoy decides agradecer, no solo por lo que viene, sino por lo que ya fue prometido, estás diciendo al cielo: yo confío en tu fidelidad más que en mis emociones. Yo me postro no porque todo esté bien, sino porque tú eres digno, aunque todo esté mal. Y eso, amado, eso atrae la bendición. Porque en un mundo que solo aplaude el éxito visible, Dios premia el corazón que da gracias aún sin resultados. Y si tú puedes alabar hoy en medio de tu proceso, mañana Dios te pondrá en lugares donde la bendición será evidente. Pero tu gratitud seguirá siendo la raíz. Dios no solo observa lo que haces, examina por qué lo haces. Puedes servir, predicar, cantar, ayudar, pero si la motivación es la aprobación de los hombres, el reconocimiento, el aplauso o la posición, entonces el cielo guarda silencio. Porque para Dios, la pureza no es solo algo externo, es una condición del alma. Y solo los que tienen intenciones limpias pueden sostener la bendición sin corromperse por ella. La bendición de Dios es peso, es gloria, y no puede ser derramada sobre corazones contaminados con ambiciones ocultas. Por eso, Proverbios 16:2 declara: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tú puedes justificar tus decisiones delante de todos, pero el Señor pesa lo que hay dentro. Los motivos, los deseos verdaderos, las intenciones escondidas. En hebreo, la palabra para intención está ligada al término lebab, LBB, que no solo significa corazón, sino el centro de la voluntad y la mente interna. No es solo lo que sientes, es lo que eliges cuando nadie está mirando. Y Dios no bendice la acción solamente, bendice el corazón con el que esa acción fue hecha. Jesús lo dijo con fuerza en Mateo 6:1-4, advirtiendo contra aquellos que hacían buenas obras para ser vistos por los hombres. Él dijo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El aplauso humano que dura un instante, pero la recompensa de Dios es eterna. Y solo es dada a aquellos que hacen las cosas en secreto, con pureza, con devoción genuina. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto, pero con la intención incorrecta? ¿Cuántas veces serviste para no sentirte culpable? Diste para recibir algo. A cambio, ayudaste para ser visto, oraste para ser admirado. El problema no es lo que haces, es por qué lo haces. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere sanarte hoy. El mundo celebra los resultados. Dios honra los motivos. El mundo dice: hazlo bien, sin importar cómo llegues allí. Pero el reino dice: hazlo con integridad, aunque el camino sea más largo. Porque si tus motivos están contaminados, toda tu vida lo estará, aunque parezcas santa por fuera. David lo entendió profundamente, por eso clamaba en Salmos 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él no temía ser expuesto, temía estar caminando con el corazón sucio mientras el mundo lo aplaudía. Y aquí hay algo que debes entender. Dios prefiere un corazón roto pero honesto que un corazón aparentemente perfecto,
pero lleno de dobles intenciones. Por eso eligió a David sobre Saúl. Saúl parecía obediente, pero actuaba por miedo, por control, por conveniencia. David falló muchas veces, pero cuando cayó, su llanto era real, su arrepentimiento profundo, su deseo sincero de agradar al Padre. El corazón puro no es el que nunca falla, es el que se alinea una y otra vez con la verdad de Dios, aunque duela. Y cuando caminas con un corazón así, la bendición no te destruye, te impulsa. Porque Dios sabe que en ti hay fidelidad, no manipulación. Recuerda a Ananías y Zafira. Ellos trajeron una ofrenda, nadie los obligó, pero mintieron sobre su motivación. Querían parecer más generosos de lo que realmente eran. Querían la honra sin el sacrificio. Y murieron, no por el dinero, sino por el engaño en el corazón. Porque el Espíritu Santo no puede habitar donde hay duplicidad. Dios no puede bendecir lo que tú haces con un corazón dividido. Tal vez tú hoy estás preguntando, ¿por qué no veo más fruto en mi servicio? ¿Por qué no crece mi ministerio, mi trabajo, mi casa? Y el Espíritu te responde con ternura y firmeza, porque quiero purificar tu motivación antes de aumentar tu plataforma, porque no quiero darte algo que te aleje de mí, sino que te acerque más. Él está más interesado en formar tu corazón que en multiplicar tus resultados. Porque sabe que lo que no está limpio por dentro se derrumba cuando el peso de la bendición cae. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y esa es la promesa más grande. Ver a Dios, no con los ojos físicos, sino ver su mano en todo, su guía en cada decisión, su presencia en cada estación. La limpieza del corazón no es solo ética, es revelación. Te hace sensible al mover del Espíritu, te hace discernir lo que otros no ven. Y aquí está la promesa que se activa, cuando tu motivación es agradar a Dios, aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, el cielo sí lo ve, y Dios mismo se convierte en tu recompensa. No necesitarás que alguien te valide, no vivirás buscando aprobación, porque sabrás que ya tienes la mirada de aprobación del Padre, y cuando Él ve que tu corazón es recto, incluso en lo secreto, Él te bendice en lo público. No para exaltarte a ti, sino porque tu vida ya está tan rendida que su bendición en ti se convierte en testimonio para otros. Entonces hoy, querido, el Espíritu Santo te hace una invitación. Haz una limpieza interna, no de apariencia, sino de intención. Pregúntate por qué haces lo que haces. Dile a Dios, revísame y si hay motivaciones equivocadas, sácalas. Porque más que éxito, tú quieres su gloria. Más que fruto visible, tú anhelas su rostro. Y si hoy haces eso, si decides vivir con pureza de intención, si eliges agradar a Dios por encima de cualquier mirada humana, entonces prepárate. Porque cuando tu corazón es recto, la bendición ya no se atrasa, se acerca, se suelta, se multiplica. Hay una etapa en la vida espiritual donde muchos pierden el rumbo. No es cuando todo va mal, tampoco es cuando todo va bien. Es cuando todo está en silencio, cuando oras y no hay respuesta, cuando sirves y no ves fruto, cuando buscas a Dios y solo oyes tu propio eco. Esa etapa, ese desierto sagrado, es donde la mayoría abandona. Pero también es donde la bendición se está gestando en lo invisible. Dios no se complace solo en los que empiezan, sino en los que perseveran. Y no hablo de persistencia obstinada. Hablo de una fidelidad profunda, silenciosa, que sigue amando, orando, creyendo, esperando, cuando no hay señales de que algo vaya a cambiar. Hebreos 10:36 lo dice con claridad profética, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La promesa no se alcanza cuando oras una vez, se alcanza cuando haces su voluntad y esperas. Ese verbo, esperar, en griego es upomoni, y significa permanecer debajo de un peso sin rendirse. Es como una semilla. Tú no plantas hoy y cosechas mañana. Hay un proceso invisible y la tierra no hace ruido cuando trabaja. Dios tampoco. El cielo no hace alarde mientras forma tu carácter. Pero en ese silencio, Él está construyendo tu capacidad. Porque la bendición que viene no puede ser sostenida por manos inconstantes. Mira a José. Soñó con grandeza, pero lo primero que encontró fue un pozo. Luego, una esclavitud. Después, una prisión. ¿Dónde estaba Dios? Silencioso. ¿Dónde estaba la promesa? En pausa. Pero José no dejó de servir, no dejó de ser íntegro, no dejó de amar a Dios, aunque todo parecía contradictorio, y eso fue lo que provocó el favor. Génesis 39:21 lo declara como un susurro glorioso. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque no lo veía, aunque estaba en una celda, el favor de Dios lo cubría en el silencio. Y cuando fue el tiempo exacto, no uno antes ni uno después, el cielo habló a través del faraón. Y en un solo día, José pasó del anonimato al gobierno, del olvido al propósito. No fue una coincidencia, fue una recompensa, no fue suerte, fue fidelidad silenciosa. Y tú también estás en ese punto. Tal vez no lo sabes, pero estás a un paso de ver lo que tus lágrimas han regado en secreto. Pero si abandonas ahora, no verás el fruto. Por eso Gálatas 6:9 lo grita como una promesa urgente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El mundo te dirá que si no ves resultados, cambies de estrategia. Pero Dios te dice que si no ves resultados, no cambies el plan, fortalece tu fe. Porque en su reino, lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y la bendición que Dios prepara no es para los que quieren rápido, sino para los que permanecen y firmes hasta el fin. Mira a Jesús en el Getsemaní. 3 veces oró, 3 veces el cielo guardó silencio, pero Él no huyó, perseveró. Y esa perseverancia lo llevó a la cruz, y la cruz lo llevó a la resurrección. ¿Lo ves? No hay gloria sin proceso, no hay corona sin carga. No hay bendición verdadera sin una fidelidad probada. Y esto es crucial. El silencio de Dios no es su ausencia, es su trabajo más profundo. Porque mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está abriendo caminos que todavía no ves. Está cerrando puertas que te iban a desviar. Está preparando corazones que van a sostenerte. Está formando en ti la estructura espiritual que sostendrá el peso de su bendición. En Isaías 30:15, el Señor le dice a su pueblo algo impactante: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No en la actividad frenética, no en la urgencia desesperada, sino en la quietud confiada. La fe verdadera no se demuestra cuando estás hablando, sino cuando eliges callar y seguir creyendo. Y aquí es donde la bendición se activa, no cuando ves, sino cuando sigues creyendo sin ver. Eso es lo que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe no es solo para pedir milagros, es para caminar cuando todo parece en contra, es para seguir dando pasos aunque no haya señales, es para seguir sembrando aunque no veas lluvia. Porque escucha esto con el corazón. La tierra no decide cuándo llueve, pero sí decide si está preparada para recibirla. Y tú no decides cuándo llegará la bendición, pero sí decides si tu corazón estará listo y lo preparas cada vez que perseveras. Es como cuando envías un mensaje urgente y no recibes respuesta. La tentación es pensar que no fue leído, pero en el cielo no hay mensajes ignorados.
Cada oración, cada acto de obediencia, cada lágrima derramada en secreto, ha sido registrado, ha sido contado, ha sido sembrado, y vendrá el día, sí, vendrá, en que Dios dirá, ahora, y lo que parecía retraso era preparación, lo que parecía olvido era formación, lo que parecía rechazo era dirección, y tú estarás en posición con un corazón maduro para recibir sin perderte, para disfrutar sin desviarte, para ser bendecido y seguir siendo fiel. Así que hoy el Espíritu te dice, no renuncies, no sueltes tu fe, no dejes tu lugar. La bendición está en camino y el silencio que estás viviendo no es abandono, es estrategia divina. Porque solo los que perseveran hasta el fin serán coronados, y tú no fuiste llamado a abandonar, fuiste llamado a permanecer, a conquistar, a recibir y a reflejar su gloria. El mundo celebra a los agresivos, a los que gritan más fuerte, a los que no se dejan pisotear. Pero en Mateo 5:5, Jesús dijo algo que desarma todo el sistema de este siglo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. No los fuertes, no los impetuosos, no los que imponen, los mansos. Esa palabra en griego es praus, y no significa débil, significa fuerza bajo control. La mansedumbre no es pasividad, es potencia domesticada por el Espíritu, es tener la capacidad de responder con violencia y decidir responder con amor. Es tener el poder de destruir y elegir edificar. Es ser como Jesús, el león y el cordero en un solo cuerpo. Y esa actitud, sí, esa actitud exacta, es la que hereda la tierra. El manso no vive buscando vengarse. No guarda listas mentales de agravios, no responde a todo lo que le dicen. El manso, como Moisés en Números 12:3, puede ser el líder más poderoso y a la vez el más humilde, el más callado, el más rendido ante Dios. Porque escúchame, la mansedumbre es una respuesta madura a la provocación. No nace de la carne, nace del dominio del Espíritu. Gálatas 5:23 dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu mora en ti, debe haber un cambio profundo en cómo hablas, cómo corriges, cómo lideras, cómo amas. Dios no puede bendecir a quien no puede controlar su carácter, porque la bendición amplifica lo que eres. Si eres manso, serás un canal de paz. Pero si eres impulsivo, la bendición puede volverse una maldición. ¿Entiendes esto? Por eso, muchos oran por plataformas, pero Dios los detiene, no por falta de talento, sino por falta de mansedumbre. El mundo te enseña que tienes que defenderte, marcar territorio, dejar claro quién eres. Pero Jesús, cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando fue acusado falsamente, no se defendió. Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes qué ocurrió después? El cielo lo exaltó. Filipenses 2:9 declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La mansedumbre lo llevó al trono. Y si tú quieres ser levantado por Dios, no por hombres, por Dios, tendrás que ser manso, no reactivo, no vengativo, manso. La mansedumbre transforma cómo corriges a otros, no con juicio, sino con gracia. Transforma cómo enfrentas el conflicto, no con guerra, sino con sabiduría. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es lo que sabes, es cómo lo vives. La mansedumbre es la sabiduría hecha carne. Y te diré algo que te va a estremecer. Hay puertas espirituales que solo se abren con mansedumbre, no con fuerza, no con insistencia, solo con un corazón quebrantado que dice: Señor, que tu justicia hable por mí. Yo no me defenderé, yo
No me exaltaré, tú eres mi juez, tú eres mi vindicador. Eso hizo David cuando Saúl lo perseguía. Tuvo oportunidades de vengarse, de acabar con su enemigo, pero dijo: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Resultado, fue bendecido con un reinado eterno, no por su espada, sino por su mansedumbre. Y eso es lo que el Espíritu te pide hoy. Deja de querer ganar discusiones. Gana en el cielo. Deja de buscar justicia inmediata. Dios es tu defensa. Deja de responder a cada ofensa. Tu silencio hablará más fuerte, porque la mansedumbre no es debilidad. Es una manifestación del poder del reino. Cuando tú eres manso, te conviertes en alguien seguro para los demás. No eres una bomba a punto de explotar, eres un refugio de paz, y eso atrae el favor de Dios, porque Dios puede confiarle influencia, autoridad y recursos a un manso. Sabe que no los usará para su ego, sabe que los usará para su gloria. ¿Quieres ver a Dios abrirte puertas? Cultiva la mansedumbre. ¿Quieres que tu voz tenga peso espiritual? Deja de gritar y aprende a escuchar. ¿Quieres liderar con impacto? Desarma tus reacciones carnales. Viste tu alma con el carácter de Cristo. Porque la verdadera autoridad no necesita imponerse, fluye desde un corazón que se ha rendido. Recuerda esto siempre: los soberbios pueden conquistar el mundo, pero solo los mansos lo heredarán. El ego retiene, el espíritu generoso libera. Y donde hay un corazón que da con alegría, el cielo responde con abundancia. No estoy hablando de transacciones económicas, estoy hablando de un principio eterno. Lo que sueltas con fe, Dios lo multiplica. Lo que retienes por miedo se convierte en escasez. La generosidad no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Y cuando hablamos de una actitud que agrada a Dios, la generosidad está en la cima. ¿Por qué? Porque refleja su naturaleza. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios dio. Dar es su idioma, dar es su carácter. Y cuando tú das tu tiempo, tus recursos, tu atención, tu perdón, tu pan, tu abrigo, tu dinero, tu consuelo, estás hablando el idioma del reino. La generosidad no es opcional en la vida espiritual. Es esencial. Y no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a entregar. En Marcos 12, Jesús observaba a los que echaban dinero en el arca del templo. Muchos daban grandes cantidades, pero hubo una viuda que solo dio 2 blancas, y Jesús dijo que ella dio más que todos, porque su generosidad no fue medida por el monto, sino por la proporción, por el sacrificio, por la fe. En el griego la palabra usada para dio es ébalen, y en su forma gramatical indica un acto decisivo y completo. No era solo lo que le sobraba, era todo lo que tenía. Su entrega fue total, y eso, precisamente eso, detona la bendición sobrenatural. Proverbios 11:24 lo dice como una ley del reino. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es contraintuitivo, pero así opera el cielo. La bendición no se acumula por guardar más, se desata por dar con fe. Y quiero que escuches esto con el corazón bien abierto. La generosidad no es para los que tienen mucho, es para los que han entendido que todo lo que tienen le pertenece a Dios. Por eso los pobres en espíritu pueden ser más ricos que muchos millonarios, porque dan sin esperar aplausos, porque dan desde una convicción: Dios es mi fuente, y mientras yo dé, Él suplirá. Segunda de Corintios 9:6-8 es una declaración profética que hoy se activa sobre ti si la abrazas. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre tengáis todo lo necesario y abundéis para toda buena obra. ¿Lo ves? No solo para que tengas, para que abundes para toda buena obra. Eso es la bendición. No acumular, sino distribuir con propósito. Y aquí hay un principio espiritual poderoso. Si Dios puede darte algo que pase por ti hacia otros, Él te seguirá usando como canal. Pero si lo que Él te da se detiene en ti, se convierte en estanque y el agua estancada se contamina. La generosidad no solo libera bendición externa, purifica el alma, te libera del egoísmo, te sana del control, te entrena en la confianza. Porque cada vez que das, le dices a Dios: confío más en tu provisión futura que en mi provisión presente. No necesito acumular, tú eres mi fuente. En hebreo la palabra para dar es Natan, N-T-N. Si la lees de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, se escribe igual. Es un palíndromo. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que tú das regresa. No porque lo busques, sino porque Dios honra a los que sueltan con fe. Jesús enseñó: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Esa imagen no es poesía, es economía celestial. Medida buena, no escasa, apretada, sin aire, remecida, sin huecos, rebosando más allá de la necesidad. Pero escucha esto: no puedes comprar a Dios. Él no responde a la manipulación. Él responde a la intención del corazón. Si das para recibir, pierdes la bendición espiritual. Si das porque confías, porque amas, porque entiendes que eres un mayordomo y no un dueño, entonces el cielo abre ventanas. Mira lo que hizo la mujer de Sarepta en 1 Reyes 17. Solo tenía un poco de harina y aceite. Preparaba su última comida, pero el profeta Elías le pidió: hazme primero una torta. Primero, antes de su hijo. Sí, ¿por qué? Porque Dios la estaba entrenando en fe, y ella dio. Resultado: el aceite no escaseó, la harina no se agotó. Su casa vivió bajo provisión constante, en plena crisis. Y hoy Dios te dice: ¿estás dispuesto a ser generoso incluso cuando no parece razonable? Porque la bendición mayor no llega cuando das desde la abundancia, sino cuando das desde la fe. La generosidad radical tiene poder para romper ciclos de escasez, para abrir puertas que estaban cerradas, para acelerar lo que estaba estancado, no por el acto en sí, sino por el principio espiritual que activa. Semilla con propósito, plantada en terreno correcto, regada con fe. Y quiero dejarte con esto: la generosidad no es un acto financiero, es un acto profético. Cuando tú das, estás anunciando al mundo: yo no dependo del sistema, yo no vivo con miedo, yo confío en el reino. Y mientras el reino me supla, yo seré canal, no cisterna. Y esa actitud, esa decisión de dar cuando otros retienen, de sembrar cuando otros se quejan, agrada profundamente al corazón de Dios, porque revela que tú has entendido su naturaleza y quieres vivir reflejándola. Dios no bendice la comprensión, bendice la obediencia. Y esto te lo digo con el peso de la Escritura y la experiencia. Hay momentos en los que no entenderás lo que Dios te pide, pero si obedeces, lo verás manifestarse como nunca antes. La obediencia es la moneda más valiosa en el reino, más que el talento, más que la elocuencia, más que el conocimiento, porque un corazón obediente mueve el cielo, aunque sus pasos parezcan débiles en la tierra. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le pidió lo impensable: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el milagro. Y lo más sorprendente no es solo que Abraham accedió, es que lo hizo sin discutir, sin negociar, sin cuestionar. Hebreos 11, 17, 19 dice que ofreció a Isaac por fe, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos.
¿Lo ves? La obediencia de Abraham no era ciega, era radicalmente confiada. En hebreo, el verbo usado para obedecer es shama, que también significa escuchar con atención para actuar. No es oír, es recibir una palabra y alinear todo tu ser para cumplirla. Eso es lo que agrada a Dios. No que sepas lo que Él dice, sino que lo hagas, aunque no lo entiendas. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel confronta al rey Saúl por su desobediencia disfrazada de religiosidad. Saúl había hecho un sacrificio a Dios, pero no obedeció su instrucción específica. Y Samuel le dice: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Te das cuenta? Dios no está buscando actos religiosos, está buscando corazones rendidos, porque un corazón obediente no necesita entender para responder, solo necesita confiar. Esa es la fe que agrada a Dios. Y escúchame con atención. Obedecer no siempre te hace popular, pero te hace efectivo en el reino. La obediencia muchas veces te hará parecer irracional a los ojos de los hombres, pero es la llave que abre lo invisible. Mira a Noé, construyó un arca cuando no llovía, fue obediente por más de 100 años, y el resultado fue salvo él, su casa, y se convirtió en un canal de reinicio para la humanidad. No fue su estrategia lo que lo salvó, fue su obediencia inquebrantable. El mundo te dirá: haz lo que sientas, pero el Espíritu te dice: haz lo que Dios te ha dicho, aunque no lo sientas, porque el sentimiento es volátil, pero la instrucción de Dios es eterna. Hay bendiciones que están detenidas no por el enemigo, sino por tu falta de obediencia. Tú sabes lo que Dios te ha pedido. Sabes que Él te dijo que perdones, que sueltes, que avances, que sirvas, que dejes esa relación, que rompas ese hábito, que hagas ese llamado, pero sigues esperando una confirmación más. Y el cielo te dice hoy: obedece. Dios no repite lo que ya ha dicho con claridad. No por silencio está cambiando de opinión. Él está esperando que tú respondas a la palabra que ya recibiste, y cuando lo hagas, algo se va a romper en el mundo espiritual, porque cada acto de obediencia abre dimensiones. Cada paso de fe, aunque sea pequeño, provoca un movimiento en lo eterno. Josué dio vueltas a Jericó, no porque tenía sentido, sino porque Dios lo mandó. Y en el 7º día, en la 7ª vuelta, los muros cayeron. Obediencia sin lógica, resultado glorioso. Y aquí hay algo que necesitas entender. Dios no te debe explicaciones, te da instrucciones, porque no eres su socio, eres su hijo. Y un hijo no negocia con el Padre, confía aunque no entienda. Jesús vivió en obediencia perfecta. Filipenses 2:8 lo declara. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el verso siguiente dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo ves? La exaltación vino después de la obediencia total. Y tú también serás promovido, no cuando entiendas todo, sino cuando obedezcas con todo tu corazón. Porque hay promesas que solo se cumplen después del paso obediente, no antes, no en la teoría, en la práctica. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que cuando obedeces, Dios mismo se encarga del resto. Él suple, Él guía, Él defiende, Él multiplica, pero solo después del paso, no antes, nunca antes, siempre después. Es como cuando Pedro recibió la instrucción de echar la red en medio del día. Era absurdo. Los peces no se atrapan de día, pero lo hizo, y la red se rompía de tan llena. ¿Qué cambió? Nada, excepto que obedeció. Y tú hoy estás en ese punto. Sabes lo que Dios te pidió,
No necesitas una nueva palabra, necesitas obedecer la que ya tienes, porque la bendición que esperas está del otro lado de tu obediencia. Así que decide hoy, no mañana. Hoy, obedece aunque duela, obedece aunque no veas, obedece aunque todos digan que estás loco. Porque cuando tú obedeces a Dios por encima de todo, Él se convierte en tu todo. La gratitud no es solo una respuesta emocional, es una decisión espiritual que conecta tu corazón con el cielo. Y cuando hablamos de agradar a Dios, la gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar, porque refleja el reconocimiento total de lo que Él ha hecho, de lo que Él es y de lo que Él todavía tiene reservado para ti. No se trata solo de dar gracias en momentos de abundancia, sino de vivir con un corazón reconocedor de su bondad, incluso en medio de la escasez. La gratitud no depende de las circunstancias. Depende de una comprensión profunda de que Dios está siempre presente y su amor por ti es constante e inquebrantable. Te invito a mirar a Job, quien en el dolor más profundo, después de perder todo lo que amaba, dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. ¿Qué lo motivó a hablar así? Gratitud. No se trataba de lo que había perdido, se trataba de lo que sabía que tenía, la presencia de un Dios soberano y lleno de amor. La gratitud, por lo tanto, no es una actitud circunstancial, es una actitud espiritual que fluye de un corazón que reconoce que, independientemente de lo que veamos, Dios está obrando siempre para nuestro bien. Romanos 8:28 lo confirma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cómo cultivamos esa gratitud? ¿Cómo transformamos nuestra actitud de queja y frustración en una actitud de alabanza y gratitud? Primero, necesitamos entender lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es algo opcional, es una voluntad divina. No importa lo que esté ocurriendo, Dios espera que des gracias. Esto no significa que ignores el dolor o que ocultes tus luchas. No se trata de una gratitud que sea superficial o falsa. No, se trata de una gratitud que dice: Señor, aunque no entiendo todo lo que está pasando, sé que tú eres fiel, sé que me amas, sé que todo tiene un propósito y por lo tanto te doy gracias. Es una gratitud profunda y deliberada. La gratitud no ignora las pruebas, las atraviesa con esperanza. En el hebreo, la palabra para gratitud es todá tiboda, que implica más que un simple agradecimiento. Tiene una connotación de acción. Es un agradecimiento activo que se expresa, que se celebra, que se manifiesta y se hace visible. Por eso, no es suficiente solo con sentir gratitud. El corazón agradecido se ve en nuestras palabras, en nuestras acciones, en cómo respondemos a la vida. Piensa en Jesús, quien sanó a 10 leprosos, y solo uno regresó para darle gracias. Jesús les había dado una sanidad profunda, y sin embargo, solo uno fue capaz de regresar a reconocer lo que había recibido. Esto nos muestra que la gratitud no es algo que fluye naturalmente, sino que requiere una decisión consciente de reconocer el bien de Dios en nuestra vida. Es aquí donde entra la verdadera clave, la gratitud activa. No podemos esperar que la gratitud brote solo por las circunstancias favorables, porque las circunstancias cambian, pero Dios es constante. Y cuando tenemos un corazón agradecido, no importa lo que estemos enfrentando, estamos alineados con el cielo, porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Te aseguro, hermano, hermana,
que cuando eliges ser agradecido, incluso cuando todo parece ir mal, algo celestial se activa. El cielo comienza a responder. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invade tu corazón, y el gozo se establece en tu vida como una bandera de victoria. La gratitud tiene un poder liberador. En la vida de Pablo y Silas, cuando fueron arrestados y golpeados injustamente, lo primero que hicieron fue alabar y dar gracias a Dios. Hechos 16:25. Y en medio de esa alabanza, las cadenas cayeron y las puertas de la prisión se abrieron. ¿Lo ves? La gratitud activa la liberación divina. La adoración y la gratitud tienen el poder de romper cadenas y abrir puertas que parecían cerradas. Este es el poder de un corazón agradecido. Y quiero que pongas atención en esto. La gratitud activa no solo abre puertas espirituales, también cambia nuestra perspectiva. Cuando eres agradecido, dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a enfocarte en lo que tienes. La gratitud transforma tu visión. En lugar de mirar tus problemas, comienzas a ver las bendiciones que Dios ya te ha dado. Es como cuando Jesús alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Antes de repartir los alimentos, Él dio gracias. Dio gracias por lo que parecía insuficiente, y lo que parecía una escasez se multiplicó. Lo mismo sucede cuando tú, con un corazón agradecido, presentas a Dios lo poco o lo mucho que tienes. Él lo bendice, lo multiplica y lo usa para su gloria. Ahora, en tu vida, puede que haya momentos en los que te sientas desbordado por los problemas, por las dificultades, por la lucha constante. Pero te digo con autoridad bíblica, no dejes que el miedo o la queja tomen el lugar de la gratitud. Porque en el momento en que decides dar gracias a Dios, aún en medio del caos, tú estás liberando una bendición espiritual que solo puede venir de Él. La gratitud es un arma poderosa que destruye la ansiedad, la amargura y la desesperanza. La gratitud te conecta con la paz de Dios, que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y más importante aún, la gratitud agradece lo que ya has recibido y abre el camino para que más bendiciones lleguen. Por eso, la siguiente vez que te encuentres en medio de la tormenta, elige dar gracias, no porque todo esté bien, sino porque Él es bueno. No porque no estés pasando dificultades, sino porque Él es fiel. Y cuando tú haces eso, Dios te lleva de la mano a través de la tormenta, y lo que parecía imposible se convierte en un testimonio de su fidelidad. La humildad no es solo una virtud externa, es una condición del corazón. No se trata de aparentar ser humilde, sino de reconocer nuestra dependencia total de Dios, sabiendo que sin Él no somos nada. Y déjame decirte algo muy claro. La verdadera humildad no te hace inferior, te hace inmensamente grande ante los ojos de Dios. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, a buscar el reconocimiento, a elevarnos por encima de los demás para destacar. Pero en el reino de Dios, el principio es totalmente contrario. Jesús dijo en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que Dios se siente atraído por los corazones humildes, por aquellos que no buscan gloria propia, sino que se someten completamente a su voluntad. En el hebreo, la palabra para humildad es anabá, que se refiere a una humildad que viene del entendimiento de nuestra fragilidad humana, pero también de nuestra grandiosa relación con Dios. No se trata de rebajarnos, sino de entender quiénes somos realmente frente a su majestad. Humildad es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su gracia. Y cuando te sometes a la humildad verdadera, algo sobrenatural sucede.
Dios empieza a obrar en tu vida de una manera que ni siquiera te imaginas. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y mira al humilde, y al altivo lo conoce de lejos. ¿Sabías que la humildad te pone en la línea directa de la acción de Dios? El altivo, el que se cree autosuficiente, vive lejos de la gracia de Dios. Pero el humilde, el que se reconoce necesitado, es elevado y honrado por el propio Dios. La humildad no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza espiritual. Es la fuerza que te lleva a reconocer que no tienes todas las respuestas, que no tienes control sobre todo lo que pasa y que solo Dios sabe lo que es mejor para ti. La humildad te hace rendido a su dirección, confiado en su sabiduría y abierto a su voluntad. Escucha esto: Dios no puede bendecir lo que no se somete a Él. La bendición solo fluye cuando te entregas completamente. Piensa en la actitud de Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta tal punto que se hizo uno de nosotros, tomando forma de siervo. En Filipenses 2:8 se dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Rey de Reyes se humilló de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir de otra forma? La humildad no solo se muestra en cómo nos relacionamos con Dios, sino en cómo tratamos a los demás. Jesús dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad te lleva a ser manso, como Jesús, que no venía para ser servido, sino para servir. En Lucas 14:11, Él dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este contexto, la humildad no es solo una actitud interna, sino también un comportamiento externo, reflejado en tus acciones. La verdadera humildad también es la que te lleva a reconocer y aceptar tus debilidades. Muchos de nosotros vivimos en una lucha constante tratando de esconder nuestras falencias, de aparentar que tenemos todo bajo control. Pero la humildad se muestra cuando aceptamos que necesitamos a Dios y que no podemos vivir sin Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, el gran apóstol, entendió que la debilidad no era una maldición, sino una oportunidad para que el poder de Dios fuera manifestado. La humildad te lleva a reconocer que no tienes nada que ofrecer por ti mismo, pero que todo lo que tienes es por su gracia. ¿Alguna vez te has sentido fracasado o indigno de la bendición de Dios? Entonces este principio es para ti. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Es decir, dejar de poner el foco en tus capacidades y debilidades y poner toda tu mirada en Dios. Él es quien te capacita. Él es quien te da la fuerza. Él es quien te sostiene. En 1 Pedro 5:6 se nos da una clave poderosa. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación viene, pero solo después de la humildad. No busques la gloria, no busques la posición. Busca humillarte delante de Dios, y Él te pondrá en el lugar que Él ha preparado para ti, cuando Él lo disponga. La humildad te da la capacidad de escuchar, de aprender, de crecer. Te hace receptivo a lo que Dios quiere enseñarte y al mismo tiempo te pone en una posición de autoridad en el reino. No busques grandes títulos ni grandes reconocimientos. La verdadera grandeza está en obedecer a Dios desde la humildad, porque es solo a los humildes a quienes Él concede su gracia. Hoy te invito a examinar tu corazón. ¿Estás viviendo en humildad? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te exalte en su tiempo, en su manera?
Humíllate bajo su mano poderosa, abre tu corazón a su dirección, renuncia al orgullo y verás la bendición de Dios venir de manera sobrenatural. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe humildad y sé parte de esta comunidad que está aprendiendo a caminar en la verdadera bendición de Dios. Ahora, quiero que reflexiones profundamente sobre todo lo que hemos hablado. Has escuchado sobre la obediencia, la fe, la paciencia, la gratitud, la humildad y cómo cada una de estas actitudes está diseñada no solo para acercarte a Dios, sino también para traer su bendición sobre tu vida. Pero quiero que sepas algo muy importante. Todo esto no es solo un conjunto de buenas intenciones o esfuerzos humanos. No es algo que puedas hacer por tu propio poder. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo quien te capacita, te moldea y te guía para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Sin Él, nada de esto sería posible. Él es quien pone en ti el deseo de agradar a Dios y quien te da la fuerza para cumplir cada una de estas actitudes. Tú no estás solo en este proceso. Dios ha prometido que su Espíritu morará en ti, guiándote, enseñándote y capacitándote para vivir conforme a su voluntad. Ahora bien, al final de todo esto, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a poner en práctica estas actitudes que agradan a Dios? No basta con saber lo que es correcto. Dios está buscando corazones dispuestos, corazones que estén listos para vivir con un propósito, para alinearse con su plan divino y ser instrumentos de su bendición en este mundo. Lo que hemos cubierto en este video es solo el comienzo de un viaje más profundo, un viaje donde cada día te acercas más a la imagen de Cristo, un viaje que no siempre será fácil, pero que siempre será lleno de su gracia y su amor. La bendición de Dios no solo se refiere a lo material, aunque también lo incluye. La verdadera bendición tiene que ver con la paz, el gozo, la justicia y la victoria que provienen de caminar en la voluntad perfecta de Dios. Hoy, Dios está llamando a cada uno de nosotros a vivir de manera diferente. No más a vivir conforme a los estándares del mundo, sino a vivir según el ejemplo de Cristo. Y cuando decides seguirle, cuando decides caminar en fe, en humildad, en gratitud y en obediencia, lo que experimentas es una bendición que no se mide solo por lo que tienes, sino por lo que eres en Él. Recuerda esto, la verdadera bendición de Dios es la que viene de una relación transformadora con Él. Es el fruto del Espíritu obrando en ti, cambiando tu carácter, tu manera de vivir y permitiéndote ser un reflejo de su amor y poder en la tierra. Tú eres un vaso y Dios quiere llenar ese vaso con su presencia para que puedas derramar su bendición sobre los demás. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Si tú quieres vivir estas actitudes que agradan a Dios y quieres que Él transforme tu vida con su bendición, quiero que lo confieses con tu boca y lo creas en tu corazón. Dios está listo para hacer algo nuevo en ti. Él está listo para darte el poder para vivir en su voluntad, para que puedas experimentar una vida llena de propósito y plenitud. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, porque juntos vamos a seguir aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios, y juntos vamos a experimentar su bendición como nunca antes. Cada video es una oportunidad para profundizar más en su palabra y en las maravillas que Él tiene preparadas para ti. Si esta verdad resuena en tu espíritu, te animo a que escribas amén en los comentarios. Y al hacerlo, estás declarando que te comprometes a vivir según estos principios y que esperas ver la bendición de Dios manifestada en tu vida. Estoy seguro de que Dios va a hacer algo increíble a medida que sigues buscando su voluntad.